que reconocer el discurso, la participación ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU de Héctor Vasconcelos en esta sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por el caso Venezuela. El querido, respetado Héctor Vasconcelos, quien es el representante de México permanentemente ante esta instancia, y creo que tiene una participación destacada para el posicionamiento de México luego de que Rusia, de que China, pues criticaran las agresiones a Venezuela. Hay un llamado para que no se escale esta situación y vaya a provocar una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Y esto fue lo que dijo don Héctor Vasconcelos, a quien le mando un abrazo siempre generoso, sin censura. Esta fue su participación en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Señor presidente, México da la bienvenida a esta sesión del Consejo de Seguridad para examinar la situación derivada de las crecientes tensiones en torno a Venezuela. Cuando la paz internacional se ve amenazada, corresponde a este Consejo asumir su responsabilidad y actuar, siempre en estricto apego al derecho internacional. América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por ser una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza. La reciente escalada de tensiones y el despliegue de fuerzas militares en el sur del Mar Caribe representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional. Es imperativo preservar nuestro espacio de convivencia pacífica, no solo como aspiración regional, sino como una contribución concreta y valiosa a la paz internacional. Conforme al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, ninguna diferencia entre estados debe resolverse mediante la amenaza o el uso de la fuerza. La historia demuestra que la amenaza o el uso de la fuerza conducen invariablemente a mayor sufrimiento humano y a la erosión del orden jurídico internacional. Con base en los principios constitucionales de política exterior de México, en particular la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, reiteramos firmemente que sin importar del país o región de que se trate, el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver en el largo plazo las diferencias existentes. Desde 2019, el Estado mexicano ha mantenido una postura firme en favor de una solución pacífica, democrática y negociada para la situación en Venezuela, siempre en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos. Conforme a los principios constitucionales de nuestra política exterior, México reitera que corresponde exclusivamente al pueblo venezolano determinar su futuro político. Por ello, hacemos un llamado inequívoco y urgente a todas las partes a privilegiar los canales diplomáticos, actuar con contención, con cautela y evitar medidas
que puedan agravar la situación. En momentos en los que está a prueba el valor del multilateralismo y el de la propia ONU, resulta indispensable recurrir a los mecanismos previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, orientados a la prevención de conflictos y a las soluciones pacíficas de las controversias. Esperamos también que este Consejo pueda orientar y encauzar estos esfuerzos de paz en cumplimiento de su mandato. Instamos también al secretario general a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a desescalar las tensiones, promover la confianza entre las partes, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional. Señor presidente, finalmente, y como lo ha manifestado ya de manera pública la presidenta Claudia Sheinbaum, México reitera su disposición a apoyar, como lo hemos hecho en el pasado, y en caso de que se le solicite, cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación cuyas consecuencias son imprevisibles. Muchas gracias. Pues creo que valiente también el posicionamiento de México de ofrecerse como herramienta para el diálogo y la paz. Creo que tienen eco las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hizo un llamado a aparecer, así lo dijo, a la ONU, que termina llamando a una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad para debatir, hablar de este tema, la escalada entre Estados Unidos y Venezuela. Lo dijo la presidenta y ocurrió días después, aunque en la oposición quieran demeritar la influencia y el compromiso de la primera presidenta de nuestro país en la historia, mi querido Paco. Vicente, la verdad es que, bueno, esos intentos por demeritar la presencia y la figura de Claudia Sheinbaum Pardo y el pensamiento de Claudia Sheinbaum Pardo, la verdad es que no van a hacer eco, Vicente. Claudia Sheinbaum Pardo se ha ganado por ella misma el derecho a tener una voz en el mundo. Gobierna como una estadista, la verdad, eso no hay que quitarle, no hay que meditarla. Demeritarla, lo otro es misoginia femenil, misoginia masculina contra Claudia Sheinbaum para demeritar el trabajo de Claudia Sheinbaum Pardo, pero lo que hizo Héctor Vasconcelos queda ahí. México apuesta por la paz, por el diálogo ante la escalada de tensiones en Venezuela, y en esta sección extraordinaria del Consejo General de la ONU se muestra lo que Claudia entiende bien y qué es lo que puede pasar si hay ataques a armados o militares a Venezuela por parte de Estados Unidos, si hay una invasión, si hay bombardeos, una intervención militar. Claudia Sheinbaum Pardo sabe que esto puede desestabilizar, no a Venezuela, Vicente, porque muchas veces la gente dice, pero está hasta Venezuela. No, va a desestabilizar inmediato a toda Sudamérica y casi de inmediato, Vicente, nos va a desestabilizar a nosotros, va a desestabilizar a todo el continente. Solo hay que recordar, mira, Vicente, yo siempre les digo, solo recuerden lo que pasó en 1994 y 95, diciembre de 94, enero de 95, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León comete una serie de errores gravísimos
devalúa el peso, quiebra prácticamente el mercado de valores y hay un efecto que conocemos que se llama efecto tequila. Primero afectó a Argentina, después a Brasil y después brincó a Europa. Estuvo a punto de hacer colapsar el sistema financiero internacional, Vicente, así que atacar Venezuela, atacarla, invadirla o intentos de intervenirla militarmente va a desestabilizar no a Venezuela, sino a todo el continente, Vicente, y eso lo entiende muy bien Claudia Sheinbaum Pardo, y lo que hace Héctor Vasconcelos, mira, ahora que lo estábamos escuchando al embajador, porque además es embajador y representante de México ante la Organización de Naciones Unidas. Voy a subrayar lo que dijo con base en los principios constitucionales de política exterior de México, en particular la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Reiteramos firmemente que sin importar del país o región de que se trate, el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver en el largo plazo las diferencias existentes. Y fíjate, yo voy a reponer algo de mi cosecha, Vicente. Cuando la primera vez que visité Venezuela era por allá de más o menos 1990-91, gobernaba Carlos Andrés Pérez Rodríguez, era el presidente, y lo que yo me encontré fueron cosas que todavía me siguen impresionante. Me impresionó y no porque encontré en Carlos Andrés Pérez muchos de los rasgos que tienen los priistas actuales como Alejandro Moreno, pero en esa época yo decía, ¿qué tipo tan parecido a ese ser nocivo que era Luis Echeverría Álvarez? Tenía los rasgos mesiánicos de José López Portillo y yo me decía entonces, tan rico este país en petróleo, más que nosotros, Vicente, con mucho, aunque en esa época también éramos ricos en petróleo, pero nunca como Venezuela. Yo decía, tan rico este país y el presidente Carlos Andrés Pérez tan parecido a cualquier político del Partido Revolucionario Institucional, era lo peor que podía pasarle a Venezuela, era la época del saqueo, de la corrupción, del nepotismo, de favorecer a unos cuantos, de hipotecar el país, de seguir los dictados, por si se te hace conocido, Vicente, del Fondo Monetario Internacional. Era ese país corrupto hasta la médula en la clase política, Vicente, claramente, y todo esto lleva a la caída de Carlos Andrés Pérez y al surgimiento de la figura de Hugo Chávez, Vicente. Poco después surge Hugo Chávez y eventualmente Hugo Chávez llega al poder, pero debemos entender por qué y cómo llega Hugo Chávez al poder. No es que Hugo Chávez haya apoderado de Venezuela. Vicente, había una crisis terrible. De veras, a mí me tocó ver bandas de jóvenes que robaban tenis, Vicente. Era impresionante y yo te digo, decía, tan rico este país y tantos ladrones, pero no me impresionaba, o sea, me impresionaba, pero no, porque yo decía, estamos igual en México, los ladrones del Partido Revolucionario Institucional. Así que termina, y eso debemos entenderla, la llegada de Nicolás Maduro no es una casualidad, Vicente. La llegada de Hugo Chávez no fue una casualidad. Venezuela estaba hundida en la corrupción y cualquier intento por derrocar a Nicolás Maduro, asesinarlo, bombardear Venezuela, cualquiera va a terminar en una revuelta social que va a afectar otra vez a todo el continente, Vicente. Estaba viendo que Panamá me sorprende porque si hay un país que sabe de intervenciones es Panamá. Dice que no tienen duda que Edmundo González ganó las elecciones. Veo las palabras de los representantes chinos y rusos que creo que deben de tomarse en cuenta. Bien por Brasil, dice, que piden el cese inmediato del bloqueo naval anunciado por Estados Unidos contra Venezuela, porque dice el representante de Brasil del gobierno que encabeza Luis Ignacio Lula da Silva, somos y queremos seguir siendo una región de paz, respetuosa del derecho internacional
pero sobre todo te decía lo que dice China, lo que dice Rusia en esta sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU es importante. Es importante retomarlo. Por ejemplo, dice el representante chino, estamos en contra de cualquier interferencia externa en los asuntos internos de Venezuela. No sorprende que la Argentina de Milei se ponga de tapete ante los intereses estadounidenses, pero aquí estoy, aquí está, esto es lo que estaba buscando. Dice el embajador chino ante la ONU, le pedimos a los Estados Unidos que oiga el justo llamado de la comunidad internacional y que de inmediato detenga esos actos y evite que se recrudezcan las tensiones. Exhortamos a los Estados Unidos a que respeten la seguridad de navegación de los países de la región y la libertad y los derechos que gozan dichos países en virtud del derecho internacional. No hay, obviamente, advertencias de amenazas, pero los estamos viendo. Eso, así lo entiendo la lectura que yo le doy. Y no nos vamos a quedar callados y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hay que entender que Venezuela es históricamente aliado de China y de Rusia, contrario a pues los intereses de Estados Unidos. Mi querido Paquito,